Martín Montané va a presentar un trabajo realizado en coautoría con Eduardo Levi Gelletti de la Universidad Torcuato Di Tella. Bien, este trabajo se Bueno, titula... espera que comparto pantalla a ver si Ah, puedo. bueno, Vamos dale, a ver. mostranos vos directamente. Sí, más fácil, ¿no? Ahí está. ¿Se ve bien? Perfecto, adelante. Bien, excelente. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio, gracias por la gente que está ahí escuchando en estos tiempos. Yo, a diferencia de lo que, bueno, con Eduardo, a diferencia de lo que estuvo contando anteriormente Agustín y su equipo, vamos a algo un poquito anterior al COVID, con lo cual tiene su parte buena y su parte mala. Vamos a hablar un poco de la especificidad de capital humano, vamos a ver un poco mejor qué queremos decir con eso. Últimamente un término un poco que estuvo en discusión. Y un poco pasamos directamente lo tengo armado de esa manera como para contar un poco nuestro camino de hoy. Vamos a explicar por qué quisimos estudiar esto, cuál fue el punto de partida, ¿no? Algunos objetivos de investigación, la descripción de estos movimientos sectoriales que ahora vamos a ver entre los trabajadores, algunos resultados y conclusiones. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué queremos estudiar el capital humano de los trabajadores y por qué queremos ver básicamente si es transferible o no en Argentina, ¿no? Entonces, la primera definición es un poco más en claro de qué hablamos cuando estamos explicando el capital humano. Básicamente hablamos de un conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades que los y las trabajadoras tenemos, está bien, basados en la experiencia, conocimientos que pueden ser medidos o no, está bien, habilidades que pueden ser medidas o no también. Y obviamente lo importante de este punto es que el capital humano individual, junto con un montón de otras variables como el capital físico de las empresas, las instituciones laborales, o hasta algunas investigaciones más recientes hablando del capital humano del complementario del resto de los trabajadores y las trabajadoras en las firmas, determina de alguna manera o influye la productividad de los trabajadores. ¿Bien? Entonces, si tenemos este capital humano, que es de nuevo estos conocimientos, estas experiencias, estas habilidades, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué tan general es este capital humano? Y ahora vamos a ver a qué nos referimos con general. En realidad es qué tan portable o transferible es hacia otras ocupaciones, hacia otros empleadores, hacia otras actividades. Esto me ha sacado un poco lo que estaba diciendo recién Agustín, de qué se imaginaba siendo el trabajador de la construcción si no estaba trabajando en la construcción. Bueno, de alguna manera, la pregunta implícita es esa, ¿no? De qué está trabajando una persona cuando pierde su empleo, cuando tiene que cambiar, qué tan portable es lo que sabe hacer y la experiencia que tiene y las habilidades, ¿verdad? Entonces, tenemos dos puntos bastante distantes. Por un punto, en un polo, si es muy general, es decir, si podemos fácilmente trasladarlo hacia otras firmas, industrias y ocupaciones, no vamos a tener un gran costo cuando nos movamos, digamos, hacia la nueva ocupación, hacia el nuevo empleo, pero si es muy específico, no vamos a poder aplicarlo para otras firmas, para industrias y ocupaciones, tareas sin un costo alto en la productividad. ¿Está bien? De otra perspectiva, podemos decir que a mayor especificidad de capital humano, hay mayores costos de desplazamientos entre industrias, ocupaciones, empleadores o tareas, a nivel individual, pero también a nivel de la economía. ¿Está bien? Ahí juegan las dos dimensiones juntas. Y obviamente este tema es relevante para pensar al menos una parte de temas muy relevantes para Argentina, pero para otros países en desarrollo en particular. Tenemos, por ejemplo, el cambio tecnológico, es decir, si el cambio tecnológico va a afectar algunas ocupaciones en particular, si esas ocupaciones probablemente pueden reconvertirse rápidamente hacia otras tareas o ocupaciones. También los cambios en la apertura comercial, que no suelen ser neutros en términos de las actividades y ocupaciones que afectan, con lo cual también es relevante. Y también particularmente para las políticas activas del mercado de trabajo, porque en general, si uno piensa que el capital humano es específico, es decir, si lo podemos usar solamente para un conjunto acotado de actividades, ocupaciones o tareas, deberíamos rever nuestros programas de empleo para direccionarlos hacia incorporar esa variable como algo importante para su formulación, ¿verdad? Entonces, obviamente no arrancamos en una tabula rasa, hay mucha gente que estudió estos temas. La verdad es que la literatura más que nada está adaptada, como suele suceder en estos casos, para Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y en general países en desarrollo, desarrollados, por dos razones, no solamente porque se hacen estas preguntas y por ejemplo, mucha estuvo, digamos, estuvo incentivada por
por las cuestiones de cambio tecnológico, sino también por un tema de acceso a datos. ¿Está bien? Es mucho más fácil conseguir datos con los cuales poder hacerse esta clase de preguntas y obtener algo más o menos razonable en los países desarrollados, con relación a los países en desarrollo, y en particular en Argentina. Algo interesante es que, si bien se siguió estudiando esto, se fue perfeccionando, está bien, las preguntas se fueron mejorando. En los últimos años se fue yendo más hacia la complementariedad de capital humano entre trabajadores de las propias firmas y un conjunto de variables que serían interesantes agregar para el caso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Dada la relevancia del problema, que espero haberlos convencido, lo primero que queremos hacer es encontrar evidencia de la especificidad del capital humano para Argentina. ¿Está bien? Y después, por otro lado, queremos determinar a qué ocupaciones o actividades es portable, condicional al punto de partida. ¿Está bien? Son dos niveles de discusión. Uno es simplemente si existe capital humano y encontramos encontramos esa evidencia para Argentina. Y la segunda es si podemos, de alguna manera, con alguna metodología, identificar cuáles son las ocupaciones que están cerca, ¿está bien? A las cuales se puede portar rápidamente el capital humano, y cuáles son las que están más distantes y es más difícil hacer esa transferencia, siempre desde el punto de vista del individuo, ¿verdad? Entonces los datos, acá no hay mucho para inventar en Argentina, usamos los datos de la encuesta permanente de hogares, detectamos cambios de empleo. Tiene un poco de desafío detectar los cambios de empleo en la encuesta permanente de hogares, porque hay una pregunta que básicamente pregunta hace cuánto está trabajando con el mismo empleador. Entonces, bueno, como los hogares son relevados 4 trimestres no contiguos, podemos más o menos observar transiciones de muy corto plazo, ¿está bien? En promedio estamos hablando de transiciones de 15 meses, con suerte, ¿está bien? Y en base a esa ventana que tenemos para ver a las personas, lo que hacemos es detectar si hubo un cambio en la antigüedad con la firma, ¿está bien? Con el empleador, que no puede explicarse por el transcurso entre las dos observaciones, o si en la mitad ese trabajador o trabajadora reportó haber pasado por el desempleo o por la inactividad entre 2 trimestres en los cuales efectivamente estaba ocupado o ocupada. Entonces, acá un poco de la metodología, replicamos la metodología NEF para 2017, esto estaba linkeado bastante bien con lo que presentó Sergio de Racco y la gente del IEP el anterior seminario. Es la misma metodología, ellos lo aplicaron a un espacio de actividades con datos administrativos, acá lo estamos aplicando a la encuesta de hogares, y ahora vamos a ver qué hicimos para ocupaciones como para industrias o actividades. Y básicamente lo que tenemos acá, creo que esto está así porque es como lo presenta NEF, que como se presenta en la literatura, pero para mí es mucho más fácil verlo de esta manera, en la cual tenemos F sub I y sub J, que es el flujo de trabajadores que tenemos entre las transiciones, ¿no? Las juntamos todas, nos sumamos cuáles son entre el sector o actividad I y el sector y actividad J, ¿bien? Y lo dividimos sobre el total de flujos. Es decir, es un porcentaje de cuánto el flujo entre esas dos ocupaciones explican el total de los flujos, y eso lo dividimos contra lo que esperábamos que fuera ese flujo, ¿está bien? Que básicamente una multiplicación entre el total que salieron del sector o actividad I y el total de trabajadores que llegaron al sector o actividad J. Bien, es simplemente qué esperábamos, acá está un poco explicado mejor qué es cada variable, pero es básicamente qué observamos contra qué esperábamos, ¿no? Obviamente esta metodología siempre lleva a que si esperábamos más, observamos más de lo que esperábamos, ese indicador es mayor a 1, si observamos menos de lo que esperábamos, ese indicador es menor a 1, y obviamente, como hay mucha muestra chica y en general por cómo se observan estas matrices de transiciones, suele tener una cola alargada, es decir, hay varios sectores que terminan yendo con valores muy altos. Entonces lo que suele hacerse es una transformación para tener una media distancia que va entre menos 1 y 1, y está centrada en 0. Cualquier número mayor a 0, entonces, es que hay más relación, hay una relación entre los dos sectores mayor a la esperada, y menor a 0 es lo inverso, ¿no? Que no hay una relación, que la relación es menor a la que se esperaba, dadas los tamaños relativos de los dos flujos. ¿Bien? Algo importante para que quizás está prestando un poco de atención, esta medida es asimétrica, es decir, no es lo mismo ir del sector I al sector J, o de la ocupación I a la ocupación J, que viceversa, que del J al I, pero para los grafos, que ahora voy a mostrar, nos quedamos con la máxima distancia entre las dos, entre el par de ocupaciones y actividades, pero después para las regresiones no hace falta hacer este supuesto simplificador, ¿bien? Entonces, esto le voy a pedir disculpas primero por la definición, estuve copiando de otros lados y no pude adaptarlo, pero acá básicamente tenemos la distribución de esta medida de similitud, en la izquierda para las ocupaciones y en la derecha para las industrias o para las actividades,
y abajo por categoría de edad, ¿no? De a 5 años. Tenemos de 20 a 25 años, 25 a 30 años, etcétera, etcétera, hasta 65 a 70, y cortamos ahí a la población. ¿Y qué observamos? Bueno, después esto lo mostramos con una regresión en el trabajo, pero lo que se observa básicamente es que la gente joven hace saltos que, según la medida de distancia basada en las trayectorias de las personas, son un poco más raros, ¿está bien?, que la que hace el resto de la población, lo cual guarda un poco de sentido con lo que uno esperaría de capital humano específico. Es decir, cuando uno es más joven, tiene menos capital, tiene menos costo hundido, ¿está bien? Entonces tiene más sentido que pueda moverse entre sectores de actividades que son distintos. Esto se da tanto para ocupaciones como para industrias. Pero cuando lo vemos por nivel educativo, vemos algo distinto. Cuando vemos, esto es el mismo gráfico, está bien, es la similitud entre ocupación e industria. Abrimos por nivel educativo, tenemos primaria completa hasta universitaria completa. Lo que vemos acá es que tanto los que tienen bajo nivel educativo y los que tienen alto nivel educativo suelen, más que en promedio, moverse entre sectores que son similares, tanto de industria como de ocupaciones. Esto al principio nos sorprendió un poco, estamos todavía intentando explicar por qué nos da una U. Uno esperarías, según esta teoría, que simplemente esta parte de acá que ven se diera así, porque las personas que tienen más nivel educativo tienen más costo hundido, ¿está bien?, de capital humano, y si es específico, tienen más costo moverse entre ocupaciones y actividades distintas, pero bueno, es algo todavía que estamos investigando, y uno puede, en base a esa distancia, ¿está bien?, quiero mostrar un poco el pase entre esto y este mapa. Básicamente uno tiene distancias, ¿no?, entre ocupaciones y actividades. En este caso estamos mostrando las ocupaciones, y lo que mostramos es a las ocupaciones con el sector, con la ocupación más cercana. Bueno, en realidad no técnicamente no es la más cercana, están todos los lazos puestos, pero están dispuestos de tal manera que estén más cerca de que más se parecen. Está bien, en base a esta metodología. Entonces, tenemos el tamaño del nodo no es el tamaño de la industria, ¿está bien?, o de la ocupación, claramente. Es simplemente la cantidad de nodos similares que tiene cerca. ¿Está bien? Por eso los que están en el centro tienen mayor tamaño. Pero lo que ve, por ejemplo, es que salud humana, y no me acuerdo cuál es la otra palabra, está traducido, se parece a, salud se parece a salud humana, por otro lado, salud humana y asistencia a servicios domésticos, que también se parece a servicios no domésticos, que también se parece a servicios gastronómicos. Tenemos algunos outliers, por ejemplo, arte va para todos lados, lo cual tiene sentido, pero también puede ser un tema de muestra chica. Pero bueno, acá hay un mapa básicamente de las ocupaciones y ligadas a las ocupaciones que más se parecen. Bien, uno de los principales puntos que tenemos es que estos son ocupaciones a 2 dígitos del CNO. Está muy de clasificador de actividades de Argentina, lo cual está muy agregado, está bien, pero es con lo que podemos trabajar sin introducir mayor ruido al análisis. Podemos hacer lo mismo con actividades, ¿no? La diferencia acá, si quieren, es que por cómo es el clasificador a 2 dígitos, la industria está muy desagregada, eso es por cómo está hecho el clasificador de actividades, y uno puede ver que claramente, como están desagregadas, dominan el centro de la escena, el centro del mapa. Todo esto que está por acá son de alguna manera industrias manufactureras, que están muy relacionadas en la transición de las personas entre ellos, pero también están relacionadas con, por ejemplo, comercio tiene varios links con la industria, y después tenemos algunos sectores como construcción y servicios domésticos, que se mezclan mucho con la ocupación, está bien, pero claramente están aislados, al menos tienen pocos sectores que se parezcan mucho a ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es simplemente descriptivo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿podemos de alguna manera identificar esta similitud entre ocupaciones y actividades con alguna medida de la productividad? La respuesta es, hagamos lo que hicieron el resto de las personas, con algunos cambios adaptados a Argentina. Hacemos una regresión en la cual queremos explicar el nuevo salario, ¿está bien?, el salario en la ocupación nueva, como una función, en realidad una función lineal, de salario en la ocupación anterior, y un conjunto de características que son particulares para la persona, como la ocupación y la edad, un vector o por ahí vectores de características asociadas al empleo, como las horas trabajadas, el tipo de relación laboral, o un vector con características del empleo de salida, es decir, del empleo que se dejó, también para la persona T, y algunas dummies temporales. Esto es siempre, estamos comparando el salario nuevo contra el salario anterior, solamente mezclamos a los saltos, ¿está
¿Está bien? Es una regresión solamente tomando los saltos de la EPH, las personas que pudimos detectar que hicieron algún salto a lo largo entre 2003 y 2019, justo antes de la pandemia. ¿Bien? La regresión obviamente tiene un conjunto de parámetros que están mostrados perfectamente en el trabajo, pero a nosotros lo que nos importaban eran estos coeficientes, ¿está bien? La DAMI que está multiplicando, interactuando con el salario de la última ocupación, básicamente nos da significativo y positivo, tanto cuando incluimos solamente la similitud de la ocupación, tanto cuando incluimos solamente la industria, y cuando incluimos ambas, nos dan significativas ambas, aunque claramente acá hay más trabajo para hacer sobre el tema bueno, claramente están correlacionadas, hay cierta similitud entre la similitud de las industrias y las ocupaciones, pero por separado también nos dan significativas las dos, y la forma de interpretar esto que hay, digamos, es, bueno, el salario de la ocupación anterior obviamente importa para explicar el salario de la ocupación nueva, pero importa más, al menos en este modelo nuestro, importa más cuanto más se parece la ocupación anterior a la nueva, en base a a la medida de ocupación que creamos, a la similitud de industria también que creamos, ¿bien? Y cuando están ambas presentes también. Pero la verdad es que nos preguntamos y dijimos, esto obviamente venía en la literatura más de economía más estándar, y lo que nos preguntamos es, acá lo que están intentando hacer es predecir, ¿no? O sea, de alguna manera uno no quiere explicar tanto cuánto influye esta similitud en el salario. Para eso necesitaría un panel, y de hecho hay algunos trabajos hechos con experimentos y con paneles para identificar mejor causalmente eso. Acá solamente queremos ver si estas variables nos permiten vincular salario anterior con el nuevo. Entonces lo que hicimos fue entrenamos un conjunto de modelos de aprendizaje automático. En este en particular estoy mostrando un modelo que se llama Random Forest, pero probamos Lasso, XGBoost, un conjunto de modelos predictivos. Y la idea era ver si cuando hacíamos la predicción para el cambio de salario, ¿está bien?, retenía las variables que habíamos puesto nosotros de similitud entre las ocupaciones. Entonces acá lo que tenemos son las 10 variables más importantes para el mejor modelo de aprendizaje automático que usamos, es un Random Forest, y lo que vemos es que las 3 primeras variables, la variable que quiere explicar es el cambio en el salario del trabajador. Las 2 primeras variables son de horas, ¿está bien? El mejor predictor es la cantidad de horas que trabaja en la ocupación nueva, en el empleo nuevo. La segunda es la cantidad de horas que trabajaba antes, lo cual tiene mucho sentido. La tercera es el año, es el momento en el que se hizo el salto, eso tiene mucho sentido en Argentina en particular. Y después, tengan en cuenta que usamos más de 40, creo que eran 50 variables, que estas son las 10 más importantes, y después, las 4 que le siguen esas variables son la similitud en la actividad, la similitud modificada en la actividad, que es hecha solamente para los que seguían empleados, descartando a los desempleados, y también retienen la variable de ocupaciones, que es también la otra medida de similitud que tuvimos. ¿Bien? Entonces, ya para ir cerrando, y creo que estoy llegando a mis 20 minutos, las conclusiones y también un poco de limitaciones del ejercicio y cómo se podría mejorar, o al menos pensamos que podría llegar a mejorarse. Las personas más jóvenes hacen saltos más largos, más distintos, y la gente formada hace saltos más cortos entre ocupaciones y actividades, lo cual es consistente. Nos queda esa duda de la parte baja de la distribución educativa y por qué también parece que hace saltos más cortos. Después, el salario horario real del empleo anterior parece importante para predecir el salario del empleo nuevo, todavía más, si hay todavía una mayor similitud según las variables que construimos. Después usamos distintos modelos de aprendizaje automático y siempre se retenían estas variables para explicar los cambios de salario, y consideramos que todas esta evidencia que fuimos sumando apuntan a cierta especificidad de capital humano en la Argentina. ¿Está bien? Algunas limitaciones que me gustaría marcar y que se podrían mejorar con otros datos y quizás con otras aproximaciones. Primero son transiciones de corto plazo, si no estamos viendo reconversiones, que sería algo muy interesante de hacer. Algo de esto retomamos para datos de Estados Unidos, que cuando podamos lo vamos a presentar, pero algo estamos viendo de eso. Otra cosa que estamos resolviendo con datos de afuera, que estaría bueno tenerlo para Argentina, es que no podemos desagregar estas ocupaciones en tareas o actividades, para ver si lo que importa son más las tareas o las ocupaciones, que es una discusión también que está dando vuelta por ahí en la formación de profesionales. Y después, esto es neto, o sea, 100% culpa de la fuente de datos. Tenemos una alta agregación de ocupaciones y de actividades, y eso simplemente está dado, tanto por la cantidad de datos como por los clasificadores que hay en Argentina de ocupaciones y de actividades.
Así que bueno, muchas gracias por escucharme y cualquier pregunta que tengan, duda, acá estoy.